Presidenta, compañeros y compañeras diputadas, señora Fernández, la verdad que en su intervención, y no me puedo resistir a comentarlo, me lo he pasado realmente bien. O sea, y me lo he pasado bien porque usted bajó aquí y me recordaba a un personaje típico de película americana que aparece como extra en muchas, que es esa persona medio loca que está por la calle con una campana. ¡El fin está cerca! ¡Redimíos! Usted aquí vino a hacer como si viniera el apocalipsis ahora porque Mariano Rajoy dejara de gobernar, y la verdad que se le ha olvidado hablar de su iniciativa. Me ha resultado bastante curioso. Ha dado unas pinceladas de que sí, de que el transporte está muy mal, que para los jóvenes que necesitan moverse, pues que puede venir bien este abono, pero en su mensaje apocalíptico se le olvidó hablar de lo que nos ocupaba, que era la iniciativa. Y la iniciativa que realmente, entrando sobre ella, que yo sí voy a hablar de ella, me genera cierta pasión ver la capacidad que tienen ustedes para simplificar cualquier tipo de debate, simplificarlo al máximo y plantearlo como si fuera algo, la cuestión de la movilidad juvenil fuera algo que se soluciona simplemente con una tarjetina más barata. Decía usted que lo planteaban en la negociación de crédito extraordinario, y yo la verdad que de eso no me acuerdo. De lo que me acuerdo es de usted diciéndole al señor presidente que si quitaba el impuesto de sucesiones, que el resto le daba igual y que le aprobaba presupuestos, ley de crédito. Yo de eso sí me acuerdo, de que planteara este abono joven. Yo creo que era incompatible, ¿no? Yo me acuerdo de que usted decía, yo lo apruebo todo si me quita el impuesto de sucesiones. Eso lo repitió por activa y por pasiva. Luego, de esto, bueno, sobre la propuesta, decía, una propuesta simple, que ustedes dicen, es que moverse por Asturias es caro y difícil, y es cierto, y vamos a pedir que baje el bono, una tarifa plana para jóvenes. Foro sube la apuesta y dice que el PP propone 25 euros para menores de 31, nosotros proponemos 20 para menores de 26. A ver quién da más. Todo a la vez que bajamos impuestos, por supuesto, o si podemos los quitamos, a ver cómo lo pagamos. Y una cuestión que yo he dicho muchas veces en esta Cámara es que no se pueden aprobar o apoyar, proponer soluciones simples para cuestiones complejas. Y la movilidad también es una cuestión compleja. Y simplificarla en estos términos puede venir bien comunicativamente para vender una moto fuera del Parlamento, pero no para aportar soluciones reales a una cuestión que sí, que preocupa. Es por ello que yo quisiera aportar mi criterio y intentar hacerlo con el mayor rigor posible sobre la cuestión de movilidad en Asturias. ¿Cuál es la problemática de movilidad juvenil en Asturias? Pues yo creo que aquí intervienen diversos factores y voy a hacer un par de pinceladas solo sobre dos de ellos. Por un lado, la tendencia a la acumulación de la actividad económica en determinadas áreas concretas, principalmente en el área metropolitana central de Asturias y en la franja costera. Y esto viene debido a una concepción liberal también en la ordenación del territorio y de la actividad económica, que dice que no es necesaria la intervención pública para un reparto o para el desarrollo económico y territorial de las regiones. Esto, la consecuencia que ha tenido, es que la planificación de infraestructuras, sobre todo de las grandes infraestructuras de interés general, que tienen una alta capacidad, y me refiero principalmente a la A66 por un lado y a la A8 por otro lado, no respondían a criterios de un modelo territorial homogéneo y que aprovechara todas las potencialidades del territorio, sino que se hicieron de acuerdo a otro tipo de criterios. Eso es lo que ha provocado, es una acumulación de la población en la franja costera y en el área central de Asturias que desaprovecha el resto de nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué provoca esto? Pues que si hay una acumulación de la actividad económica en estas zonas condicionadas por un mayor dinamismo económico, el resto de las zonas queda un territorio en el cual los jóvenes no tenemos oportunidades para desarrollar nuestro futuro. Y eso obliga a que necesitemos una mayor movilidad. Esto ya lo estoy hablando en una escala únicamente asturiana. Si nos vamos a una escala mayor,
es que los jóvenes ya ni siquiera es que tengamos que emigrar de las salas al centro o del interior a la costa, sino que lo que pasa es que tenemos que emigrar directamente fuera de Asturias para poder hacer algo con nuestra vida. Segundo factor que quería poner sobre la mesa. Una creciente precarización y fragmentación del empleo, consecuencia inequívoca de sus reformas laborales. Ustedes que sacan pecho porque hay más gente trabajando que antes de que entraran a gobernar o que durante la crisis, se les olvida decir que lo que hicieron es fragmentar el empleo que había y repartirlo entre más gente. ¿Qué provoca eso? Pues unas jornadas laborales maratonianas donde hay que compaginar diferentes actividades económicas, una la principal y otras que puedan aportar un complemento necesario como para poder subsistir. Y eso incrementa la necesidad de movilidad porque normalmente la gente cuando tiene 2, 3 o más trabajos no trabaja en el mismo sitio y tiene que recurrir a bien sea el transporte público con el coste que ello supone o bien sea su vehículo privado también con el coste personal que supone, además de los costes ambientales asociados. Y como digo, consecuencia inequívoca de su reforma laboral. Ante esto, ¿de qué hay que hablar o de qué consideramos nosotros que hay que hablar? De cómo aprovechamos precisamente esa potencialidad del territorio, cómo reducimos la necesidad de desplazarse. En una palabra, accesibilidad como contrapunto a una movilidad creciente. ¿Cómo? Pues con un elemento que también en esta Cámara he puesto sobre la mesa en diversas ocasiones y que parece que sigue sonando a chino, que es la participación en la ordenación del territorio y el urbanismo. Construir un modelo territorial de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a la gente que vive día a día en el territorio. Pero ustedes, en vez de hablar de este conjunto amplio, lo simplifican a una tarifa plana para jóvenes, como si eso fuera un paradigma. Y es que hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Ustedes presentaron una iniciativa muy guapa con mapas y que parece muy ribombante, ¿no? Y ponían el ejemplo de lo que costaba ir de Ponga a Cangas de Narcea. Y 197,60 euros, una burrada. Y el abono mensual para ir de Cangas de Narcea a Ponga. ¿Qué pasa? Que un abono, en teoría, es para gente que tiene que ir habitualmente a hacer ese trayecto. Y es que hoy en día el trayecto Cangas de Narcea-Ponga no se puede hacer diariamente. Y se lo explico. Para hacer este trayecto, si sales de Cangas en el bus que hay a las 10:05 de la mañana, llegas a Ponga a las 3:05 de la tarde, 5 horas de viaje. Y ya no tienes bus para volver a Ponga. Tienes que hacer un trayecto que básicamente es Cangas, Oviedo, Les Arriondes, Cangas de Onís y Ponga. Si hacemos el trayecto inverso, tampoco hay posibilidad. El trayecto inverso es Ponga, Cangas de Onís, Oviedo, Cangas de Narcea. Habría que salir a las 6:56 de la mañana para llegar a Cangas a la 1:05 de la tarde. Lo que nos decía el consorcio de transportes era que no había posibilidad real de hacer este trayecto. Y es que esto es un poco de política fantasía, ¿no? Claro, queda muy rimbombante decir, es que ir de Cangas de Narcea a Ponga cuesta no sé cuánto, pero es que ni siquiera tenemos buses para hacer ese trayecto. Con lo cual nos queda introducir la última pata, ¿no? Que es la pata económica. ¿Cuánto cuesta esta medida? Esta medida, aproximadamente, y según criterios del Consorcio de Transportes, costaría unos 3 millones de euros su aplicación. Curiosamente, ahora que estamos hablando en la ponencia de la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible sobre esta realidad, su grupo estaba más interesado, o uno de los principales intereses que tenía era la sostenibilidad económica de las empresas de transporte, incluyendo mecanismos tarifarios para que pudieran enfrentarse a la administración autonómica y de esa manera velar por su sostenibilidad económica, ¿no? Ya dicho en buenas palabras. Entonces, eso se supone que lo íbamos a pagar desde la Administración, esos 3 millones de euros. Yo quiero lanzar una pregunta al aire, que es, con esos 3 millones de euros, a lo mejor compensa más hacer un reparto económico de dinero y hacer posible
que sea ir de Cangas de Narcea a Ponga, antes de que ir de Cangas de Narcea a Ponga, que no es posible, cueste 25 euros. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que hablar es del sistema de transporte integrado, que esta medida suena más de política ficción, de la misma política ficción que usted vino aquí a decirle a mi compañero Quique, que si tenía rabo y cuernos y que le tiene mucho miedo y tal, no sé qué. Yo aquí que no veo. A ver, haz así un poco a ver si tienes cuernos o rabo o algo. Me parece que no. Nosotros, como la propuesta inicial, bueno, nos puede parecer un parche. Hoy en día, con la situación precaria que tiene la juventud, todo lo que sea facilitarle que se quede en su territorio y que no lo siga pasando mal, pues vamos a apoyarlo. Espero que acepten la enmienda, porque la enmienda también tiene un factor del económico que decía, cómo financiar esta medida. Y lo que planteamos es que no deje de haber esos agravios comparativos de la Administración central con la Administración asturiana. En el Consorcio de Transportes de Canarias, en el de Barcelona, en el de Madrid, el Gobierno del Estado participa directamente de la gestión ordinaria del transporte, contribuye a ordenar los diferentes transportes y, además, aporta bastantes millones de euros para mejorar el sistema de transporte. En Asturias no. Entonces, ahora que ya no tienen esa complejidad de decir, es que si apruebo algo estando el Gobierno estatal, me estoy comprometiendo a mí mismo, pues espero que acepten la enmienda, que eso contribuya a una mejor situación económica del Consorcio de Transportes de Asturias y el conjunto del sistema de movilidad asturiano, y que entre todos pues podamos entrar en una movilidad del siglo XXI, que es para lo que estamos trabajando, una ley que va a quedar, yo creo que bastante bien.